A principios de los años 2000, la televisión juvenil tenía una forma muy específica de catalogar a sus personajes. Estaba la protagonista perfecta, la amiga incondicional, y luego estaba ella, Victoria Paz. Para el universo de Rebelde Way, Vico era la chica linda, superficial, la que cambiaba de novio constantemente y a la que el entorno no tardó en colgarle la etiqueta más cruel de la adolescencia, la de una chica fácil. Sin embargo, cuando rasgamos la superficie de la creación de Cris Morena, descubrimos que esa supuesta promiscuidad y altanería no eran más que un mecanismo de defensa, una armadura de cristal para ocultar una realidad devastadora. El abandono absoluto de una madre, la violencia física y psicológica de un padre alcohólico y el pánico sistémico de perder el único lugar en el mundo donde sentía que pertenecía. Mientras los demás alumnos del Elite Way School se rebelaban contra las reglas de sus padres millonarios, Victoria Paz libraba una batalla silenciosa por su propia supervivencia. Y hoy vamos a profundizar en el dolor, la psicología y el brillante arco de redención de un personaje que fue brutalmente juzgado por su época, pero que terminó convirtiéndose en el corazón más resiliente de toda la serie. Bienvenidos a un nuevo análisis de Rebelde Way, yo soy Fer Castillo y esto es La Resistencia. Para entender el comportamiento de Vico en los primeros capítulos, es obligatorio mirar hacia atrás, hacia un hogar que nunca funcionó como tal. En la narrativa de Rebelde Way, la conducta promiscua o hipersexualizada de un adolescente rara vez es un capricho, pero casi siempre es un síntoma. Y en el caso de Victoria, el síntoma nace del abandono materno. La serie nos deja entrever una verdad incómoda. La madre de Vico llevaba una vida similar, marcada por la inestabilidad emocional y la dependencia. ¿En qué quedamos cuando llegó Vico? No. ¿No qué? No quiero que te ofendas, pero no quiero saber nada con este juego. ¿De qué? Si Vico y yo nos llevamos pésimo. Pero el verdadero trauma ocurre cuando decide irse, dejando a su hija completamente desamparada y atrapada junto a un hombre peligroso. Al huir, la madre le hereda a Vico un guión de vida devastador. Mamá, ¿qué me querés decir? Dale. Me voy de esta casa, me voy a vivir con Emilio. Bueno, está bien, anda. Yo no pienso ir. No, mi amor, yo no te estoy diciendo que vengas. Le enseña que el afecto es transaccional, que las mujeres son descartables y que el valor de una joven reside únicamente en su capacidad para complacer o atraer a los hombres. Para Vico, que estaba desamparada emocionalmente en su hogar y arrastrando la idea de que su valor dependía del estatus de los hombres que la rodeaban, el Elite Way School se convirtió en un escenario de supervivencia. Si en su casa no había contención, en el colegio tenía que construir un refugio a cualquier precio. El problema es que para evitar ese refugio, Vico tuvo que edificar una de las mentiras más pesadas de toda su vida. Porque en las aulas de esa escuela, el afecto no solamente estaba condicionado a la belleza, sino al dinero. Y para dimensionar la presión psicológica que sufre Vico, hay que entender el terreno que pisa. El Elite Way School no es solo una escuela, es un ecosistema diseñado por y para la aristocracia. Chicas como Mia Colucci o Felicitas Mitre pertenecen a ese mundo por derecho de cuna. Sus apellidos y las cuentas bancarias de sus padres les aseguran un lugar automático en la cima de la cadena alimenticia escolar. Pero el caso de Victoria Paz es radicalmente distinto. Ella está ahí gracias a una beca. Pero ¿sabes qué? Algo bueno hice por vos. Fíjate que estás en un colegio de primer nivel. Sí, como pupila. Qué linda manera de sacarme encima, ¿no? Ser becado en el Elite Way School implica llevar un blanco pintado en la espalda. Personajes como Blas o la Logia se encargan constantemente de recordarle a los alumnos de bajos recursos que no pertenecen ahí. Sin embargo, mientras otros becados deciden unirse o mantener un perfil bajo, Vico toma una estrategia mucho más arriesgada: la mimetización absoluta. Ella se esfuerza el doble para ganarse un lugar en el grupo más selecto y popular del colegio. Vico adopta los modismos, la altanería y la aparente superficialidad de la clase alta porque entiende que esa es su única armadura. El estatus para ella no es un lujo, es su balsa de rescate frente a la marginalidad. Pero sostener una mentira de ese calibre consume una cantidad de energía mental devastadora. Vico vive en un estado de pánico sistémico.
Sabe perfectamente que el estatus que tanto le costó construir es de cristal, y en su mente existe una regla terrorífica. Si mis amigas descubren mi realidad económica, si se enteran de la miseria que vivo fuera de estas paredes, me van a juzgar y me van a abandonar. Mía, no me hagas esto, por favor. No soporto estar peleada con vos. Te quiero. Y para alguien que ya arrastra el trauma del abandono de su madre, la idea de ser rechazada por Mía y Felicitas, quienes le dieron el único lugar seguro y de pertenencia que conoce, es equivalente a la muerte social. Es este miedo absoluto a quedarse completamente sola en el mundo que la obliga a levantar una muralla de soberbia, impidiendo que cualquiera, incluso que sus mejores amigas, se acerquen lo suficiente como para ver sus heridas. Con la llegada de la segunda temporada, Rebelde Way da un salto de madurez brutal y nos introduce al verdadero catalizador del trauma de Victoria, su padre. Al principio, la serie juega de manera muy inteligente con las expectativas del espectador. El hombre no entra a escena como un villano evidente. Se nos presenta bajo la fachada de un tipo de familia común. Ha rehecho su vida, tiene una nueva pareja y un hijo pequeño. Parece el retrato de la normalidad y la redención. Pero poco a poco esa máscara de corrección empieza a agrietarse para revelar a un monstruo sumamente real. De esos que lamentablemente habitan en miles de hogares. ¿Vos la llamaste para decirle que yo te pego? ¿Eh? ¡Mentirosa! ¡No me mientas, carajo, El padre de Vico es un apostador compulsivo, un ludópata atrapado en una espiral de deudas y de pésimas decisiones financieras. Y para ahogar el fracaso y la frustración de su propia mediocridad, se refugia en el alcohol. Esta combinación desata en él una conducta extremadamente violenta. El maltrato físico y psicológico hacia su nueva pareja se vuelve tan insostenible que ella termina por tomar una decisión drástica: huir para salvar su vida. Me arriesgué demasiado en venir hasta acá. Si tu padre se llega a enterar que estoy... ¿Qué? ¿Si se entera qué? Pero al irse, comete el error de dejar a Vico completamente sola, desamparada y a merced de la frustración de este hombre. A partir de ese momento, la trama se vuelve brillante y desgarradora. Vico no solo enfrenta la amenaza directa de los golpes, enfrenta un proceso de condicionamiento emocional perverso. Su padre es un manipulador experto. Utiliza la culpa, el victimismo y el lazo sanguíneo para someterla. Le llora, se arrodilla, le hace creer que ella es la única que puede salvarlo de la ruina, de la cárcel o de la muerte. Pero en realidad a mí lo que me preocupa es que no me puedo dar una mano en casa. Imagínate cómo voy a hacer yo con todas las cosas. Bueno, yo te voy a ayudar. Y luego, en su propia decadencia mental debido al alcoholismo, empieza a maltratar físicamente a Vico. El terror constante a ser lastimada y la manipulación psicológica calan tan profundo en la mente de Victoria que anulan por completo su capacidad de reacción. Vico, reacciona. Vení, rápido, amigo. ¡Traigan agua! ¡Traigan agua! Está atrapada por un doble candado: el miedo físico a la violencia y la lealtad distorsionada que él exige. El padre empieza a condicionarla para que rompa sus propios límites morales, obligándola a robar o a relacionarse con gente turbia con tal de conseguir dinero para sus vicios. En ese punto, Vico ya no es dueña de su vida. Se ha convertido en un escudo humano y en el recurso financiero de su propio maltratador. Para un adolescente de 16 años, cargar con el peso de que el hombre que se supone que debe protegerte te está hundiendo y obligando a delinquir es una presión psicológica devastadora. Vico regresa a las aulas de la Elite Way School rota por dentro, cargando no solo con el dolor físico de los golpes, sino con una vergüenza sistémica. Se siente sucia, defectuosa y culpable por la enfermedad de su padre. Atrapada en esa red de terror y manipulación psicológica dentro de su propia casa, a Victoria solo le quedaba una opción: cruzar las puertas de la Elite Way School y fingir que nada estaba pasando. El colegio era su único escape de ese infierno. Pero para mantener a salvo ese refugio, Vico se vio obligada a aferrarse con desesperación a las apariencias, temiendo que la realidad destruya lo más sagrado que había logrado construir en ese lugar: su relación con las personas que tiempo atrás la habían rescatado de su marginalidad. Pero antes de seguir con la historia, quiero hacer una pausa rapidísima. Si este análisis te está gustando y sientes que en el canal profundizamos tanto de los personajes como de la historia como se merecen,
Ayúdame a comenzar una meta que tengo para este año. Y es llegar a los 10,000 suscriptores antes de que termine el 2026. Vamos por buen camino y cada suscripción cuenta para que la resistencia siga creciendo cada vez más. Así que si todavía no lo hiciste, dale al botón de suscribirte porque al final no te cuesta nada. Y solamente te va a tomar 2 segundos. Dicho esto, volvamos al colegio porque la historia de Vico está a punto de dar su giro más interesante. Y para entender por qué Victoria defendía con uñas y dientes su lugar en el Elite Way School, hay que entender cómo llegó ahí. En los inicios de la serie se nos da a entender que Vico fue en realidad uno de esos proyectos benéficos de Mia Colucci. Al igual que pasó con Luna, Mia solía adoptar a chicas becadas o marginadas para transformarlas, cambiar su estilo y darles un estatus. Ay, pero Vico, ¿cómo te voy a abandonar si sos uno de mis proyectos? Mírate al espejo, estás divina. Sin embargo, lo que empezó como un pasatiempo superficial de una chica rica, terminó convirtiéndose en el lazo más honesto de la serie. Vico dejó de ser un proyecto y pasó a formar parte del grupo, convirtiéndose así en la mejor amiga de Mia. Para una joven que venía de la negligencia de su madre, esto significó algo invaluable. Por primera vez en su vida tenía un lugar al cual pertenecer. Por eso Vico se esforzaba tanto en sostener esa realidad de cristal. Como ya analizamos, ella creía ciegamente que el amor era transaccional, que Mia la quería por ser linda, popular y encajar en su mundo. Pero la realidad de Mia Colucci era otra muy diferente. Para Mia, sus amigas son lo más importante del mundo, sin importar de dónde vengan, su condición o su estatus. Ya se lo había demostrado en la primera temporada al liderar una protesta entera para frenar su expulsión. Pero el verdadero punto de quiebre para esta amistad llega en la segunda temporada, cuando la sombra del maltrato físico y la manipulación de su padre envuelven la vida de Victoria. Es en este abismo donde el personaje de Mia se engrandece y demuestra lo que es ser una amiga de verdad. Ante el terror de que descubran la violencia en su hogar, Vico activó su escudo protector. Ella empieza a actuar de manera errática, hostil y agresiva. Intenta sabotear la amistad para alejarlas. La corta la mía con tu tono de hada madrina. Me tenés harta. No te quiero escuchar nunca más. Convencida de que si Mia ve sus heridas, la va a abandonar. Ese es un mecanismo de defensa desesperado para protegerse a sí misma de un dolor mayor, de los insultos y los desplantes de Vico. Pero Mia no da un solo paso atrás. Ella decide luchar por su amiga. Lee a través de la coraza de Victoria y entiende que esa hostilidad es en realidad un grito de auxilio. Mia se convierte en el soporte invisible que Vico tanto necesita, e incluso rompe cualquier prejuicio del colegio al aliarse y ayudar activamente a Rocco, entendiendo que para salvar a Vico de ese infierno doméstico necesita sumar fuerzas. A través de esta persistencia inquebrantable, Mia le termina por dar la lección más grande de su vida a Victoria. Le hace entender que no importa lo rota que esté su realidad ni las cosas que su padre le obliga a hacer. Esa amistad que construyeron en los pasillos del colegio es real, es incondicional y no se va a romper por ningún motivo. Con esto, Mia le devuelve a Vico la dignidad que su padre le quitaba todas las noches. Pero si la amistad de Mia Colucci fue la red de seguridad que sostuvo a Victoria para que ya no cayera al vacío, la aparición de Rocco fue el faro que le permitió por fin encontrar el camino de vuelta hacia sí misma. Y es que si hay alguien a quien debemos agradecerle la verdadera salvación de Vico, es a él. Pero para entender por qué este lazo es probablemente el mejor escrito de toda la serie, no podemos verlo como un típico romance juvenil. Lo que ocurre entre Rocco y Vico es en realidad el encuentro de dos marginalidades. Por un lado tenemos a Rocco, un chico sumamente sensible, un artista incomprendido atrapado en un colegio militarizado, rígido y profundamente clasista. El entorno lo rechaza, lo aísla y lo etiqueta constantemente. Lo juzgan por no encajar en el molde del macho alfa que el Elite Way exige. ¡Decime la verdad! ¡Seguramente te ibas a encontrar con sus amigos maricas! ¡Decime la verdad! Rocco sabe perfectamente lo que es el dolor del prejuicio. Lleva en su propia piel las marcas de un entorno que te condena antes de conocerte. Y es precisamente esa mirada entrenada en el margen que le permite ver lo que nadie más le ve. Mientras todo el colegio mira a Vico y ve solo a la chica fácil, Seguro está con un tipo, porque siempre cambia. No sé cómo consigue. Vuelve y consigue.
a la superficial o a la ladrona que intenta ocultar algo, Rocco mira a través de su cámara y ve un alma rota. Reconoce en ella el mismo mecanismo de defensa que él conoce de memoria, la armadura del incomprendido. La genialidad de Rocco radica en que se interesa por Victoria sin ninguna otra intención, y esto para la psicología de Vico es un cortocircuito absoluto. Recordemos el inicio del video. Vico fue criada bajo la premisa de que el afecto es transaccional. Ella creía que para que un hombre la quisiera, ella tenía que entregar su cuerpo, su estatus o su dignidad. Todos los chicos anteriores le habían buscado desde ese deseo rápido, usándola como un trofeo o un pasatiempo, pero Rocco rompe el guión. Él no la busca por su físico, no le exige que sea la chica popular y sobre todo no la juzga. Rocco desarma a Vico desde la paciencia. Cuando ella le contesta mal, cuando lo insulta o cuando intenta alejarlo con hostilidad, aplicando el mismo autosabotaje que utilizaba con Mia, Rocco no se ofende ni se marcha. Quédate bien tranquila que ese tarado no le pone un garfio más encima. Es más, yo me voy a quedar todo el tiempo con ella, aunque me ladre, me tire objetos voladores. Cualquier cosa me avisas, sí. Él comprende que esa agresividad no es maldad, sino el pánico de una chica que nunca ha sido amada de forma gratuita. Al quedarse ahí, firme y en silencio, Rocco le ofrece a Vico algo que ella jamás había experimentado en su vida. Un espacio seguro donde no hace falta actuar, donde no hace falta fingir y donde estar rota no es el motivo de abandono. Pero el arco alcanza su punto más alto cuando la situación familiar de Vico toca fondo. Como vimos, Victoria estaba completamente anulada por la manipulación psicológica y el terror físico que su padre ejercía sobre ella. Estaba cayendo en un pozo ciego, obligada a robar y arriesgar su propia integridad física por los vicios de un maltratador. Cualquiera se habría alejado ante una situación tan turbia y peligrosa, pero Rocco decide ensuciarse las manos por ella. Él hace lo imposible para sacarla de ese abismo. No lo hace desde el ego del héroe que quiere salvar a la damisela en apuros para ganarse su amor, sino que lo hace desde la compasión más pura. Rocco la acompaña en el horror, se convierte en sus ojos cuando ella está cegada por la culpa, y se convierte en su escudo cuando el miedo al padre la paraliza. Su amor va lento, respetando los tiempos de una mente traumatizada, enseñándole día a día que las manos de un hombre pueden servir para sostener, para proteger, para sanar y no solo para golpear o exigir. Al final, este lazo se transforma en el testamento emocional de la serie. Rocco logra lo que parecía imposible, hace que Victoria desarme su muralla de cristal. A través de sus ojos, Vico aprende la lección más transformadora de toda su existencia, que su valor no depende de la validación externa, ni de complacer los vicios de su padre, ni de sostener las apariencias del Elite Way School. ¿Qué estás haciendo? Me estoy preparando. Supongo que te vas a cuidar, ¿no? A mí me parece que la que no se cuida sos vos. Yo solamente yo te invité a dormir porque... para cuidarte, para estar con vos. Es tu primer noche que estás sola, ¿no? Rocco le enseña que sus heridas no la vuelven defectuosa, que su pasado no la define y que por primera vez en sus 16 años de vida merece un amor incondicional. Un amor que la mire de verdad, que respete su intelecto y que esté dispuesto a plantarle cara al mundo entero con tal de recordarle que su vida vale oro. Cuando la situación de Vico se vuelve una bomba de tiempo, el arco del personaje deja de ser un drama silencioso para convertirse en un thriller de rescate. Y es aquí donde la serie nos regala el debate moral más brillante a través de las dos personas que más aman a Vico. Por un lado, Rocco, movido por la desesperación absoluta de proteger la integridad física de Victoria, decide jugar el juego de su padre. Su plan es inmediato y visceral: alimentar los vicios del padre, conseguir el dinero que pide y pagar el chantaje con tal de comprar la paz y la seguridad de Vico. Es el amor dispuesto a sacrificarlo todo, incluso la lógica, con tal de que no la lastimen más. Sin embargo, es Mia Colucci quien frena ese impulso. Con una lucidez y una madurez que nadie esperaría de la chica popular del colegio, Mia entiende la psicología del abuso. Sabe perfectamente que ceder ante un manipulador enfermo y alcohólico es una trampa sin salida, que el dinero solo compraría un respiro temporal y que tarde o temprano el padre volvería por más.
hundiendo a Vico aún más en el fango. Mia comprende que para salvar a su amiga no hay que alimentar al monstruo, sino cortarle las garras de raíz. Es en este punto donde la red de apoyo se activa de manera magistral. Mia y Rocco mueven sus piezas en el tablero y sacan el secreto de la clandestinidad. Deciden que la única forma de romper el candado del terror es a través de la institucionalidad y la ley. Con la ayuda estratégica de Matías Miranda y la intervención directa de las autoridades del colegio, el Elite Way School pasa de ser el lugar de las apariencias al verdadero refugio de justicia que Victoria necesitaba. El enfrentamiento final no es un acto de venganza, sino de dignificación. ¡Ay, te lo que yo quiero! ¡Que te ¡No me toques! Al plantarle cara a su padre, con el respaldo de la ley y de su entorno, el laberinto mental de Vico se derrumba. ¿Es eso o usted cree que merece ser castigada? Usted no es culpable de las conductas de su padre. Y así se rompe el condicionamiento de la culpa. Lo hermoso y brillante de este cierre es que Vico no se queda en la posición de la víctima desvalida. Al encontrar la valentía para ponerle un límite definitivo, obliga a su padre a mirar de frente la gravedad de su propia miseria y de su enfermedad. ¿No entendés que el alcohol es lo que te quema la cabeza? ¿Qué te pensás, que no lo sé? ¿Te pensás que no lo sé? Al ser frenado, el hombre finalmente entiende el daño que ha causado y decide por primera vez buscar ayuda y mejorar por ella. Con esto, Vico no solo se salva a sí misma, sino que le da a su padre la única oportunidad real de redención. Hija, mira, perdóname. Perdóname, te juro que yo voy a cambiar, esta vez voy a cambiar. Por eso, al final de la historia, Victoria Paz nos deja la evolución más rica, compleja y humana de todo Rebelde Way. Aquella joven que entró al colegio arrastrando el trauma del abandono de su madre, escondiéndose detrás de una fachada superficial y buscando validación ciega en los chicos, se despide convertida en una mujer entera. Una mujer que aprendió que su valor no se negocia, que el amor real no es transaccional y que sus heridas no la hacían defectuosa, sino maravillosamente humana. Mientras el resto de los alumnos se rebelaba contra las expectativas de la alta sociedad, Victoria Paz resistió a la pobreza, al maltrato físico, a la manipulación familiar y al juicio implacable de su época. Y aún así, ganó. Porque al final del día, la verdadera resistencia de la serie no estaba en las canciones o en los uniformes desalineados. Estaba en el corazón de una chica llamada Victoria que contra todo pronóstico decidió reescribir su guión. Si te gustó este nuevo análisis, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y así también a fin de año podremos celebrar mi meta de los 10,000 suscriptores. Yo soy Fer Castillo y esto fue un video más de La Resistencia. Nos vemos en la próxima.